Hola, hola para todos, ¿cómo están? Buenas noches. Nada, pues paso por aquí saludando. Hola, profe Daisy, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Permítame un momento, voy a enviar acá la invitación a nuestra invitada de hoy. Gracias, ¿cómo estás? Hola, gracias a ti, profe Daisy, por acompañarnos. Andrea. Hola, Camilo Forero, ¿cómo estás, Cami? ¿Cómo van? Juan, muchas gracias. Querida amiga, querida Franci, Hola, ¿cómo estás? hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bueno, ¿Cómo has estado? muchas gracias. Bien, súper bien. Me alegra. Bueno, aquí vamos a dar un saludo. Gracias, Cami, por estar presente. Qué bonito verlos. Y bueno, nada, pues esto es un conversatorio, como nos gusta, tanto a mí como a ti, que sé que trabajas mucho en este tema. Y bueno, nada, me parece importante hablar sobre estas temáticas que justo en esta semana ha estado como tan movido, ¿no? En tema de las redes Ujú. sociales, tema de salud mental, todo lo que ha pasado también con el tema de las pantallas, pero en especial no solamente ya con este ámbito solamente infantil, sino también inclusive con la adolescencia, el tema de, bueno, hay tantos temas realmente, ¿no? El tema del porno, que también ha sido Así como es. tan controvertido, ¿no? No solamente ya desde algo muy fisiológico, sino por el contrario también algo muy vivencial. Entonces, bueno, por esto se nos ocurre a ambas esta idea de poder transmitir. Y bueno, para los que están aquí, los que están viendo este bonito live, pues básicamente es mostrarles también algo muy hermoso y también algo que hace mi querida Franci, que es muy valioso. Así que de antemano te agradezco mucho por estar aquí en esta invitación. Vale, muchas gracias. No sé si soy yo únicamente, pero no te estoy viendo en pantalla. Yo sí te veo, a veces puede pasar que no nos Ujú. veamos, Ok, a veces no sé, parece que Instagram molesta un poco, pero yo te estoy viendo vale, y súper. aparentemente nos estamos viendo. Ok, ok, ¿Listo? vale. Bueno, también quería, bueno, ahí abajo les voy a pedir a las personas que de pronto están aquí conectadas, abajo en Instagram hay como una especie de flechita, entonces si quieren pueden allí darle clic para que también puedan enviárselo a otros de sus amigos o conocidos que de pronto les pueda interesar esta charla del día de hoy. Entonces ahí voy a dar como un minutico para que aprovechen y puedan ah, hacer ese pequeño Súper, esparcimiento. súper, súper. Listo. Bueno, mi querida amiga, mi querida Franci, cuéntame. Pues venimos aquí a hablar un poquito, cuéntanos sobre ti. Cuéntanos Bueno, quién eres, qué haces. vale, listo, muy bien. Yo soy psicóloga, tengo ya más de 20 años de experiencia en el trabajo en psicología clínica. He trabajado sobre todo con familias, todo lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes y familias. Soy neuropsicóloga también. Entonces, pues nada, he tenido esa oportunidad muy bonita de trabajar con muchísimas familias durante todo este tiempo, familias que han estado en situaciones complejas, familias que han atravesado por problemas de violencia intrafamiliar también, pero también con parejas, pero sobre todo con niños y niñas que han de alguna manera estado inmersos en situaciones difíciles y que de alguna manera han necesitado también ese apoyo profesional. Trabajo actualmente también con jóvenes, entonces pues nada, aquí estoy para poder aportar lo necesario. Bueno, qué chévere, muchas gracias, mi querida Franci. Bueno, entonces ya entrando en materia un poquito, muchos de nosotros, o bueno, en general utilizamos mucho la palabra de salud mental, ¿no?
también se ha vuelto casi que una moda cuando hablamos también del tema de neuropsicología, entonces neuro para todo lado, Sí. neurorehabilitación, y se volvió una moda de alguna forma, a veces siento eso. Pero bueno, cuéntanos un Ujú. poquito entonces a veces qué es eso de salud mental, a qué hace referencia. Ok. En general, la salud mental es ese estado de equilibrio y de bienestar que cualquier ser humano puede tener. En el caso, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de esas herramientas que pueden llegar a ir adquiriendo los niños mientras crecen, en donde ellos pueden relacionarse bien con los demás, en donde ellos pueden generar vínculos afectivos positivos, agradables, asertivos con otras personas, sobre todo con sus referentes principales, donde los niños empiezan a adquirir herramientas para relacionarse con el mundo, para afrontar dificultades, porque pues todos en algún momento tendremos que vivir alguna situación que nos parezca crítica, entonces cómo ellos van adquiriendo esas herramientas y cómo empiezan a generar también una visión positiva de sí mismos, de las posibilidades que tienen para el futuro, eso básicamente es salud mental, es cómo lograr ese equilibrio para que todos podamos de alguna manera desarrollarnos adecuadamente en los espacios en los que estamos. Ok, entendido. Bueno, parece que eso también claramente es un tema muy amplio, pero pues no sé, a veces pasa mucho, o siento yo que pasa mucho, o lo he escuchado también, es que a veces cuando uno habla de salud mental, pues habla más, o tiende uno más bien a pensar como una creencia de alguna forma que es más hacia los adultos, ¿no? Como a las personas más grandes, como que tienden a sufrir de Ujú. crisis de salud mental, pero a veces siento que obviamente reconocer esa salud mental para los niños, especialmente también para los más pequeños y también para los adolescentes, es una brecha que poco se habla. ¿Puedes decirnos en este caso, por ejemplo, en temas de salud mental en infancia, cómo es eso, qué se ve? Claro, No sé. claro. Es bien importante, o sea, muchas veces realmente nosotros no pensamos en salud mental en los niños porque tenemos ese imaginario de que los niños siempre están felices, siempre están jugando, siempre están haciendo sus cosas y como que los problemas que tienen ellos nos parecen un poco pequeños, ¿no? Pero la verdad es que no son nada pequeños. Los niños también tienen muchas dificultades que evidencian dificultades importantes en su salud mental. Los niños también viven depresión, los niños también viven ansiedad y los niños están en una época que es muy vulnerable, que están en que ellos hasta ahora están adquiriendo esas herramientas para poder relacionarse con el entorno en el que están. Así que digamos que es un momento, una etapa de la vida que de alguna manera puede llegar a generarles a ellos ciertas circunstancias que al final redunden en dificultades, en problemas de salud mental más adelante o incluso en ese mismo momento. Y cuando llegas a la etapa de la adolescencia, estás también en una etapa que es crítica para poder desarrollar tu personalidad. Y en ese momento también pueden aparecer muchas de estas problemáticas de salud mental, precisamente porque vos no tienes las herramientas base o porque hay algún trasfondo genético que es importante o porque en la medida en la que tú estás afrontando el mundo te das cuenta que hay cosas que te hacen falta y necesitas empezar a trabajar en ellas y eso genera un reto importante. Entonces, claro que se dan problemas de salud mental en los niños incluso muy pequeños y también se dan problemas de salud mental en la adolescencia que al final vamos a verlos en la adultez. Lo que no queremos es que generen ese avance, lo que queremos es que se trabajen inmediatamente. Bueno, una de las cosas que podríamos entonces seguir allí dentro de las preguntas que a veces hacen los padres, y es como qué indicadores se pueden ver, especialmente con los más pequeños, que a veces como que es un poquito más difícil detonarlo o saber realmente que si están sufriendo algún problema o algún tema de salud mental. Sí, mira que hay una dificultad allí y es que muchas veces los padres creen que estas situaciones que pueden llegar a ser síntomas de problemas de salud mental están relacionadas con comportamientos y entonces tenemos que corregirlos y tratamos como de mantenernos en ese rol, digamos, como de padres que necesitamos tener autoridad y nos olvidamos que estos pueden ser síntomas de problemáticas de salud mental. Cambios importantes en el comportamiento, por ejemplo, es una de las circunstancias que
debemos tener muy presentes. Y de repente es un niño que está mucho más agresivo, es un niño que se resiste, por ejemplo, a ir al colegio, es un niño que ya no duerme en las noches o que no quiere comer tanto. Son cosas que tenemos que tener presentes. Si bien pueden ser la causa de muchas otras circunstancias, también pueden estar relacionados con dificultades con la salud mental. Generalmente cuando los niños empiezan a tener comportamientos muy reactivos, bien sea con compañeros o con los mismos adultos, es un llamado de atención para que estemos súper presentes en si realmente está sucediendo algo necesario. Obviamente cuando estamos dentro de un ambiente social que para el niño puede llegar a ser aversivo, un ambiente social en donde recibe bullying, por ejemplo, los niños empiezan a generar estos cambios importantes y muchas veces los padres no nos damos cuenta, sino mucho tiempo después, cuando realmente la situación es grave. A veces los niños empiezan a tener enfermedades gastrointestinales, empiezan a rechazar ir al colegio sintiéndose enfermos, y lo que tendemos a hacer nosotros como autoridades, obligarlos a ir, insistir, obviamente es lo que debemos hacer. Sin embargo, si no lo tenemos presente, si no estamos observando esos cambios, pues seguramente podemos estar evitando atender a tiempo algunas circunstancias que puede estar sucediendo. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener súper con cuidado. Si, por ejemplo, es un niño que ha estado portándose muy bien en el colegio, le va súper en las notas, ese tipo de cosas, y de repente eso cambia, esos son otros indicadores que tenemos que estar presentes. Se me genera aquí una duda, querida Franci, y es con el tema de, tú has trabajado, sé que has trabajado mucho, por ejemplo, con temas de adopción. Sí. De alguna forma, digamos, esto influye, no sé si lo llamaría genético, pero de alguna forma todo este tema de cuando los chiquitos son adoptados o, bueno, pertenecen claramente a un tema de vulnerabilidad, eso ya desde ahí ya marca un componente de salud mental, o sea, ya hay ahí como un factor o no, no necesariamente, no es involucrado, o es más como factores externos realmente. Las dos cosas son importantes. Obviamente la genética es importante en el sentido que si los padres tienen antecedentes de salud mental, tipo esquizofrenia o una psicosis, ese tipo de circunstancias, pues hay un componente genético que podría estar relacionado. Sin embargo, el contexto tiene un factor muy grande. Entonces, en ese sentido, cuando los niños se desarrollan en un contexto adecuado, en un contexto de familia, en donde realmente ellos pueden recibir todos los recursos que necesitan para estar bien, para sanar su pasado, en ese momento se pueden prevenir muchas circunstancias de salud mental que puedan suceder más adelante. Así como si no tienes ningún antecedente de estos, ni siquiera un antecedente de depresión en la familia, puedes llegar a tener depresión si estás en un contexto inadecuado, en un contexto que no te dé la seguridad, la protección y el cuidado que tú necesitas. Entonces los dos factores son supremamente importantes, pero no hay nada que hacer, siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber algo que los adultos como tal le podemos ofrecer al niño para que se desarrolle sanamente y para que pueda prevenir este tipo de cosas que pueden llegar a suceder más adelante. Ok, listo, listo, claros hasta ahí. Bueno, otras de las cosas que a veces también yo veo mucho, cuando digamos, por ejemplo, trabajamos en aulas educativas, es ahora bien, ¿qué pueden hacer? Ya tenemos claro que, digamos, como esos tipos de alerta que puede tener en este caso los padres, inclusive los cuidadores, los que están más cercanos a los niños y los adolescentes, pero entonces un educador, digamos, también como qué podría ver o qué podría tener en cuenta para, digamos, redireccionar este tema del tema de salud mental con niños. ¿Cómo lo pueden ver en colegios, inclusive, para estos profesionales que también trabajan y que a veces también dejamos muy desligados, pero si bien sabemos, muchas de las partes en las cuales los niños van a estar presentes, pues están en los colegios, ¿no? Es como casi que su segunda casa, de alguna forma. Y no sé, desde ahí como que a veces siento que también radican muchas de las consecuencias o condiciones en ciertas ocasiones, ¿no? Porque ya están en un grupo más alto poblacional, ahí va muy involucrado, ¿no? El tema de poder pertenecer, ¿no? Y también siento que pues se ve afectado mucho los canales de comunicación
hacia los adultos, ¿no? Tanto padres como también hacia los mismos educadores, sino más bien intentan seguir a sus pares. ¿Tú qué opinas allí? Pues mira, los colegios tienen muchísimo que hacer. Desde el tema grupal, ellos tienen mucho trabajo en incluir dentro de sus aulas actividades que sirvan para que los niños aprendan, por ejemplo, tolerancia frente al otro, aprendan a valorar la diversidad, generen acciones de inclusión, generen valores. Esas son cosas que los niños aprenden en el colegio porque, como bien tú dices, la mayor parte del tiempo están allá. ¿Sí? Están allá incluso a veces más tiempo de lo que realmente pueden compartir con sus familias, con sus familias que tienen que estar trabajando, etcétera. Entonces es un espacio bien importante para aprender esas habilidades de socialización que les van a poder permitir a ellos fortalecerse en ese relacionamiento con el otro. ¿Sí? Entonces eso por un lado. ¿Sí? Lo otro que es muy importante que realizan los colegios son acciones de prevención e identificación oportuna del bullying. Este tipo de cosas realmente cada vez las veo yo más en consulta y es muy importante que se puedan detectar a tiempo, precisamente para que no pasen a mayores, para que no tengamos circunstancias, por ejemplo, de autolesiones, los chiquitos o otro tipo de cosas que ninguno de los padres quiere realmente. Entonces, cuando empezamos a ejercer estas acciones de manera reiterada, constante, cuando abrimos espacios de comunicación en el aula, cuando esa profesora o ese profesor es un referente realmente para el niño, en caso de que le suceda cualquier circunstancia que le esté afectando, el niño pueda ir a acudir a alguna instancia en el colegio, puede acudir a ese referente y ese referente remitir a las acciones indicadas. Muchas veces a ellos les pasan cosas en casa que es el docente el que realmente se está dando cuenta y puede detectarlas para que realmente se puedan prevenir. Entonces, ahí el educador es supremamente importante, generar un espacio seguro, un espacio de conversación, de comprensión, un espacio abierto a la comunicación va a ser bien importante. Cuando los niños tienen estos mismos factores, estos cambios drásticos en la conducta, cambios drásticos en la alimentación, cuando se ven, mira que por ejemplo la depresión infantil no es como nosotros nos imaginamos en el adulto, no se ve generalmente como el niño retraído, triste, sino generalmente es el niño que puede llegar a generar conductas de agresión, es un niño que está reactivo, es un niño que cambia su conducta, que está inquieto, que se desconcentra. Entonces, como los síntomas son distintos, si el educador está preparado para poder observar esto, va a ser mucho más sencillo que se pueda detectar a tiempo alguna circunstancia que el niño esté viviendo, bien sea adentro o fuera del colegio, y obviamente remitir a quien corresponde. Ahí me sale otra duda. Justo tú estabas hablando, por ejemplo, del tema eh, de los niños cuando hacen, por ejemplo, el tema de que el niño haga bullying, que eso es otra de las cosas que también pues se ve, ¿no? Son escenarios que se ven, pero entonces ese tema de hacer bullying seguramente es como una forma de protección o, o a veces, o digamos, hay como que sería, es una mezcla de ambas o simplemente, o por qué surgiría realmente este tema. Mira, el bullying generalmente para el bulleador, para el que ejerce, digamos, sobre otros ese tipo de acciones, es de alguna manera una respuesta emocional a algo que él mismo esté viviendo. ¿Sí? Finalmente yo no soy partidaria de tratar al niño que hace matoneo como el victimario y acusarlo y no entender que esto es una señal también de que algo más está sucediendo en su interior, en su relación con el adulto, en su relación con su familia. Algo debe estar sucediendo allí para que él tenga esa necesidad emocional. No siempre es protección. ¿Sí? Muchas veces es necesito hacer algo, necesito llamar la atención de alguien, necesito que alguien me escuche, necesito establecer una posición porque no me siento seguro de mí mismo, porque es algo que he estado sintiendo en casa, por ejemplo, me dicen que no sirvo para nada, entonces pues finalmente me lo creo, entonces termino yo mirando este tipo de acciones en contra de otros porque siento que es lo único que puedo hacer para poder acercarme a otros. Dificultades en habilidades sociales también es bien importante que pueden estar ahí influyendo. Hay muchas circunstancias para ese niño que ejerce ese maltrato hacia el otro, ¿no?
Así que a ese niño también hay que atenderlo, a ese niño también hay que trabajarlo. Y obviamente quien recibe la situación de bullying, porque finalmente es el niño que está sintiéndose víctima de la situación, no está pudiendo elaborarla adecuadamente y aparte de eso muchas veces se sienten solos. Entonces ahí es donde es bien importante la comunicación en familia para que los niños no cosas que pueden llegar a pasar en el espacio escolar y nosotros podamos estar atentos a alguna señal que pueda llegar a ser de riesgo para ellos. A veces ellos no lo dicen por temor a las represalias del otro niño, por temor a que se burlen en el colegio, por temor incluso a nosotros mismos como adultos, porque ellos sienten que de pronto los podemos regañar o vamos a menospreciar lo que están sintiendo. Eso es algo que nosotros hacemos mucho. Por ejemplo, como adultos tendemos a menospreciar un poquito cuáles son esos dolores que ellos tienen, teniéndolos mucho más pequeños de lo que realmente son. Lo que para nosotros es un dolor importante puede ser que para el otro no lo sea, pero es importante para nosotros. Entonces, esa comunicación va a ser vital para que podamos entender qué es lo que está sucediendo y así prevenir estas circunstancias con nosotros mismos. Y listo, no, claro, eso sí me parece que es importante, ¿no? Uno cae en unas dinámicas un poco opresivas, pero a veces no es, no es como un factor consciente, ¿sabes? Es como, no sé, hay una mezcla de todo, siento, desde lo que a uno le han enseñado, lo mismo que uno pues ha empezado a imitar, y de una vez como los componentes de supervivencia de alguna forma. ¿Crees que todo este Ujú. tema que se ha visto con el tema de pantallas, tú sabes que el tema de pantallas ahorita también ha estado, pero ya no solamente para el tema de esos cambios que se ven a nivel, ¿no? Más fisiológicos, inclusive más de la neurociencia y digamos todos estos determinantes, sino también, por ejemplo, en los temas como la sexualidad muy antes de tiempo, que se aprende por estos medios, ¿no? Por el tema de uso más bien de las redes sociales en este caso. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo en tus consultas pasa algo así o cómo ves Sí, esta situación? ¿Cómo la respiras de alguna forma? sí, sí, mira, efectivamente llegan a la consulta muchos casos relacionados con el acercamiento bien sea de otros adultos o de otros niños desde la sexualidad a niños y niñas incluso pequeños. Eh, las pantallas, las redes sociales deben tener un control. Hoy en día es muy difícil nosotros evitar que ellos realmente tengan contacto, sobre todo después de ciertas edades, con los aparatos electrónicos. Eso es algo que incluso en el colegio muchas veces se lo solicitan y cuando no lo hacen en el colegio, entonces al final pues terminan necesitándolo por diferentes circunstancias de vida y diferentes circunstancias familiares. Así que alejarlos de eso, claro, sería lo ideal, pero realmente es muy difícil hacerlo. Pero lo que sí se debía hacer es hacer dos cosas. Uno, tener un control. Hoy en día existen muchos mecanismos para tener control de este tipo de aparatos y tener control del acceso que ellos tienen a la información. Y por otro lado, y el más importante, es la comunicación que tengamos en familia, el poder hablar en familia acerca de estas cosas, el poder enseñarles a ellos desde muy pequeños a detectar señales de riesgo. Eso va a ser vital para que ellos puedan acudir a nosotros en caso de que algo suceda, de que alguien se les acerque, de que alguien los engañe y ellos sepan que pueden contarnos. Muchas veces los niños que viven estas circunstancias no nos cuentan a nosotros los adultos por miedo a la respuesta del adulto, ¿no? Porque de pronto nos van a regañar o porque al final lo que nosotros hacemos es molestarnos con el niño y no con la situación y con lo que puede estar sucediendo. Muchas veces ellos, incluso y lo sabemos a través de las estafas, las personas que son muy hábiles para hacer este tipo de cosas horribles, engañan a los adultos. Si logran engañar a un adulto, ¿cómo no van a engañar a un niño? O sea, finalmente el niño no tiene las habilidades cognitivas tampoco para poder prevenir este tipo de circunstancias. En la mayoría de los casos no las tiene, así que a nosotros sí nos corresponde, uno, estar muy atentos y lo otro, enseñarles a ellos cuáles son esas cosas que tienen que tener presentes, ¿no? Para que así si llegan a suceder, pues podamos tomar acción lo más rápido posible. El asunto aquí no es que la culpa es de mí. El asunto aquí es que existen personas afuera que le pueden hacer daño. Y eso tenemos que empezar a evitarlo desde el comienzo, porque es una realidad hoy en día para todos los padres. Y puede suceder tanto en niños como en adolescentes. De acuerdo, sí, inclusive lo que tú dices, bien, porque a veces somos, parecemos adultos, pero
realmente todavía como que en ciertos términos, que creo que esto de salud mental obviamente va muy ligado al tema también de las emociones, ¿no? Porque no sabemos cómo entenderla. Pasa algo muy casual y siento que eso nos pasa a todos, que en algún momento llegamos a, o sea, como que sentimos algo, pero a veces no sentimos qué es. Entonces como que se confunden tantas sensaciones de, ¿será que esto es miedo? ¿Será que esto es rechazo? ¿Será que esto es tristeza? O sea, a veces cuesta entender que, o sea, como que sientes algo, pero no sabes, primero no lo catalogas a veces ni como una emoción. Si eso pasa en el adulto, en el adolescente, pues en un niño siento que es aún más complejo, como que puedan entender, ¿no? Como, bueno, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Y muchas de las cosas que uno ha venido, digamos, aprendiendo, leyendo, observando, es mucho ese componente emocional y que eso no se encuentra dentro de la educación, ¿no? En estos ámbitos educativos tradicionales, ya obviamente ha mejorado ciertos temas, pero en general no es que tengas una clase como de vamos a hablar sobre las emociones, ¿qué es esto de las emociones, ¿no? Y me gustaría que de pronto tú, que conoces también un poco más del tema, nos cuentes cómo ves esos procesos, a veces cómo podríamos entenderlo también, ¿no? Sé que hay unas emociones en general. Mira que la educación emocional es tan importante que por supuesto deberían darle los padres de familia, obvio, es la base, el referente primero que tenemos, pero también claro que deberían darle a los educantes. Finalmente todo el contexto va a tener que trabajar con los niños en entender sus emociones. Como tú bien dices, muchas veces los adultos a veces estamos confundidos con nuestras propias emociones, o no sabemos gestionarlas, o no sabemos manejarlas, pero realmente si nosotros empezamos con niños desde muy pequeñitos a enseñarles cómo gestionar su emoción, en lugar de cohibirla, va a ser mucho más sencillo que el niño más adelante pueda identificarla. ¿Cómo inicia el proceso de reconocimiento de las emociones? El niño primero entiende que sintió una emoción, solo que no sabe cuál es esa emoción. Luego de eso, entonces empieza a rotular esa emoción, le pone un nombre, los papás tendemos a decir, ay, mira, estás molesto, o estás alegre, qué felicidad, y entonces empezamos a ponerle nombre a esas emociones. Y luego empezamos a entender cuál es la expresión de esas emociones. Porque cuando yo estoy feliz salto y grito y río, pero también cuando estoy triste porque lloro, y este tipo de cosas las empezamos a entender en el día a día, en la medida que vamos sintiendo las emociones. Nosotros podemos tener diferentes emociones durante el día y tener un ciclo así sube, baja, en donde hay muchas emociones encontradas. Eso es lo que normalmente nos sucede. Es difícil encontrar días en donde todo el día completo estemos felices porque las emociones no funcionan así. Las funciones son cíclicas, van subiendo, van incrementando su intensidad y luego van bajando en la medida en la que los vamos expresando. Cuando nosotros le enseñamos al niño cómo funciona la emoción, que es mucho de lo que se hace en consulta, en ese momento el niño logra entender, ok, lo que me está pasando es que estoy triste, pero yo ya sé que esa tristeza va a pasar. Y eso hace que el niño entienda que esa transitoriedad de las emociones le va a ayudar a que más adelante tenga otra emoción distinta, incluso una emoción antagonista, y entonces le va a dar la esperanza de que al final esa tristeza va a pasar o esa rabia va a pasar y puede afrontarla y solucionarla. Y ahí viene el último paso, digamos, en ese aprendizaje y es cómo la gestiono. ¿Qué hago? Si yo la expreso normalmente con un golpe o si la expreso normalmente con un grito, existen otras formas de expresarla. ¿Qué pasa si lo intento? Y eso nos corresponde a nosotros como adultos enseñárselo a los niños. Así, cuando ellos van creciendo, va a ser mucho más sencillo que en la adolescencia, que en la adultez, esa persona que ha ido creciendo entienda ya un poco mejor cómo se expresan sus propias emociones. No todos expresamos, por ejemplo, el miedo de la misma manera. Algunos nos bloqueamos, otros salimos corriendo, otros reaccionamos con rabia. Entender cómo funciona mi expresión emocional va a ser importante para que funcione. Bueno, súper, esa sí es, me parece una buena herramienta. O sea, de alguna forma, sí o sí, hay que autotrabajarnos, ¿no? Porque a veces, pues, bueno, dirigir, digamos, ahí sí como decimos algunos, dirigir ese barco, que no, es importante, pero pues nosotros mismos también tenemos que trabajar en ello. Hay algo importante, acá nos hacen una pregunta, por ejemplo, que me parece muy interesante, y es, tienen una inquietud, escuchan que cuando se habla de salud mental, también utilizan términos como problemas mentales y trastornos mentales. ¿Existe alguna diferencia o es lo mismo? No sé.
en esa Sí, pregunta. claro que existe una diferencia. Trastornos mentales son esas patologías de orden mental que pueden llegar a ocurrir, ¿sí? Después de, digamos, que aparecen después de una serie de síntomas y con un diagnóstico específico. Eso es un trastorno mental, ¿sí? Yo puedo tener dificultades en mi salud mental que son momentáneas, transitorias, que no necesariamente son un trastorno mental. Entonces, sí, claro que hay una diferencia importante. Todos tenemos en algún momento alguna dificultad con nuestra salud mental. En algún momento nos hemos sentido tristes y entonces esa tristeza nos ha costado un poquito superarla, o hemos sentido un duelo importante y entonces no hemos podido gestionarlo como debería ser. Ese tipo de cosas nos han pasado a todos y nos van a pasar. ¿Sí? Ahí yo puedo tener una dificultad en mi salud mental porque tal vez no tenía las herramientas para poder abordar esa situación. Pero cuando ya es un trastorno de salud mental, ya es un diagnóstico como tal, se requiere un tratamiento específico, generalmente desde psicología y algunas veces también desde psiquiatría, y que necesita poder ayudarte de otro tipo de recursos para poder superarse. Son cosas distintas. Ok, eso es importante también establecer esa brecha, porque a veces eso es lo otro. A veces también utilizamos terminología muy sucinta y así como muy escueta, digámoslo de alguna forma. Es que, por ejemplo, tú ahorita hablabas justo de ese sub y baja que uno puede tener en las emociones, ¿no? En un día, pues uno no está rectilíneo, sino un día está un poquito, en un momentico está bien y otro más bajito. Y justo en esos momentos decimos, ¿no? Es que es muy bipolar, es que está muy bipolar, o no, o utilizamos, estoy muy depresivo. Inclusive uno mismo lo dice, ay, hoy estoy como de una bipolaridad, o ay, hoy me siento depre, ¿no? Son como las No, mira que, terminologías. Y entre, ajá, cuenta, cuenta. mira que en eso hay que tener mucho cuidado porque algo que ha pasado muy bueno recientemente es que se ha hablado más de salud mental, ¿cierto? O sea, es mucho más fácil hablar del tema de lo que sucedía hace unos 10, 20 años. ¿No? Entonces la gente ha tendido a normalizar un poco más el hecho de que alguien tenga una depresión o que tenga una ansiedad o que tenga una bipolaridad, incluso ya tú entonces ves a personajes famosos que tienen bipolaridad y los ves súper bien y entonces entiendes que esto puede pasar, ¿cierto? Eso todavía tiene su estigma, pero digamos que se ha abierto más. El asunto es que a través de las redes sociales o a través de esa multiplicidad de información a la que tenemos acceso, se ha llegado a normalizar tanto que ya nos pasamos al otro lado. Y entonces ya creemos que es chévere tener esta situación, porque es como lo normal que podría llegar a suceder. Entonces, claro, salen personas hablando en TikTok o hablando en Instagram de su depresión y de cómo la superaron, lo cual puede ser magnífico, pero el lío es que quien está al otro lado leyéndolo no tiene las nociones clínicas para que pueda entender realmente qué es lo que le está pasando. Y tendemos a normalizarlo tanto que creemos que hay otros mecanismos con los cuales esa persona en teoría superó su situación y puede ser que no te sirvan así. Y puede ser que necesites mucho más que eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con no llegar a ese nivel de normalización en donde creemos que somos bipolares porque sí, nos parece rico decirlo, que somos bipolares o que tenemos una depre, cuando realmente son problemas graves. Y tener una depresión es una circunstancia particular que necesita una intervención específica. Ese diagnóstico de depresión, por ejemplo, o el diagnóstico de ansiedad, si bien es más común de lo que antes creíamos, no podemos sencillamente creer que por ver un video o por nombrarlo y que todos los demás estén conmigo, con eso ya se va a solucionar. Vamos a necesitar mucho más que eso y es lo importante de acudir a los profesionales indicados para poder recibir la orientación que se necesita. Justo en ello, mira que hoy veía sincrónicamente, iba a decir casualmente, pero mejor sincrónico, eh, había un reel que me pareció tremendo porque, y esto va muy ligado, creería yo, a la salud mental de los padres hacia los hijos. O sea, aquí nosotros hemos hablado muy a lo externo, pero a veces siento que, claro, de pronto a veces como padres, inclusive como terapeutas, nosotros también podemos generar, no sé, llamaría como ciertos atropellos contra, entre comillas, la salud mental de los niños, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este reel habían unos padres que les botaban, cogían las lonjas de queso y se los botaba a los niños y ellos mismos se reían de ello, ¿no? O sea, como que el niño no entendía qué era lo que pasaba, me parecía, o sea, me parecía brutal y ojalá estas cosas
que se vean no se sigan como replicando, porque pues esto es lo que a la final es como que lo hace llamativo. Pero me pareció muy curioso, ¿no? Ver cómo estos padres, de alguna forma, sin juzgarlos, pero sí la forma en que como le botan unas lonjas de queso a sus hijos, a sus niños, y se burlan de ese proceso, cuando los niños están como intentando entender, oiga, ¿qué pasó? O sea, la cara de ellos es como de sorpresa, como que no saben, ¿no? Son mis padres, pero ¿y esto qué tiene que ver? Entonces, estas acciones a veces que creemos chistosas, pues realmente creo que también dejan mucha huella claramente o ese impacto en la huella de los niños, ¿no? En la salud específicamente de estos chiquitines. No sé cómo es ello. Claro que sí, mira que para mí eso no solamente no está mal, sino que debería tener una penalización. Para mí eso es violencia intrafamiliar, es maltrato, ¿sí? Finalmente, uno, estás exponiendo a tu hijo a redes sociales para que todo el mundo lo vea, expone su seguridad, expone su privacidad sin su autorización. Por otro lado, estás burlándote de él, lo estás humillando, ¿sí? Al final ese niño va a crecer sabiendo que sus padres lo humillaron, ¿sí? Y eso va a tener un impacto grandísimo en su bienestar emocional y en la forma en la que ese niño va a ver a sí mismo, ¿sí? Si sus propios padres se burlaban de él, pues ¿qué se espera del resto de la humanidad? O sea, al final, lo que va a suceder ahí es que es un niño que puede crecer con un trastorno mental, con problemas de autoestima, con problemas en la relación con los demás, con problemas incluso frente a cómo se percibe a sí mismo, puede generar una anorexia, una bulimia, ese tipo de cosas. Nosotros no podemos seguir exponiendo a los niños a este tipo de circunstancias creyendo que es algo chistoso o algo con lo que me voy a ganar algunos likes. No, o sea, definitivamente eso es algo que desde el mismo gobierno debe empezar a pensar en cómo solucionarlo y en cómo prevenirlo, desde las entidades encargadas, pero también desde los padres de familia y cuidar a nuestros propios hijos. Nosotros necesitamos poder darles a ellos herramientas en donde se puedan sentir seguros en el mundo. Y si no están seguros con nosotros, entonces ¿con qué? Entonces me parece grave ese tipo de circunstancias y sí, cada vez está pasando más. Cada vez está pasando más que por un like las personas terminan haciendo cosas súper ridículas contra sí mismos o cosas que terminan hiriéndolos a sí mismos y que adicional a eso estamos exponiendo a nuestros hijos a eso. Entonces son niños que están creciendo en este medio y las redes sociales por supuesto que generan un impacto importante. Uno de los momentos de crisis, por ejemplo, más grandes en la adolescencia, en este momento es que se están comparando con los demás en las redes sociales. Y sabemos que las redes sociales nos están mostrando mentiras, están mostrando realidades con nosotros. Y los chicos están generando esta presión adicional a todas las otras presiones adicionales que hay en su vida. Desde muy temprana edad los sometemos a esto desde pequeños. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, muchísimas gracias por esa aclaración. Efectivamente siento también, y estoy muy de acuerdo contigo, todo este tema es muy casual, no solamente por el impacto que tiene, sí, a nivel psicológico y demás, sino en todos estos componentes que se ven desarrollados allí. Marcando esta asociación también me parece muy importante, hay algo como para ir cerrando y contextualizando este tema, es, por ejemplo, qué herramientas podemos utilizar. Justo tenemos algo muy valioso y estaba hablando antes de que empezara el live con una compañera también, una amiga, y hablamos sobre estas herramientas, justo como combinábamos, por ejemplo, ahorita había una persona que es súper importante en este sentido de que trabaja mucho el tema del cuerpo y la entiende de una forma muy bonita. eh, y digamos, todas estas técnicas, ¿no? Técnicas como el yoga, como el tai chi, eh, como el juego, en este caso, simplemente jugar, de alguna forma siento yo, que ayuda o involucra y también como que lo vuelve más consciente, porque siento que muchos de los problemas, o más bien de los desafíos, es ese tema de que no tenemos conciencia en general, sino que andamos mucho en piloto automático. Inclusive, siento que esa parte de salud mental también es con nosotros mismos, ¿no? Nos autodefinimos, nos autocreemos cosas, eh, como que de todo hacemos auto, pero seguimos en piloto automático. Y a veces esas herramientas, yo por ejemplo practico yoga, y yo pensé, tú bien lo sabes, como que no iba a ligar mucho, pero di con una persona increíble que combina muy bien estas técnicas y logra ese enganche y efectivamente se logra
a nivel corporal una conciencia, pero a nivel mental pues es otra cosa increíble, o sea, es algo que siento que también falta mucho fomentar, ¿no? Entonces, no sé, Ujú. digamos, en este caso tuyo, ¿qué piensas sobre técnicas, sobre qué ves, ¿no? Siento que, por ejemplo, para los niños el tema del juego es vital, ¿no? Es como su comunicación realmente para este tema de conciencia. Mira que recursos hay muchos. El primer recurso y el más importante es generar vínculos afectivos seguros con nuestros hijos. Ese es el más importante de todo. ¿Sí? Es trabajar todo el tiempo en generar esos vínculos afectivos seguros. Es estar presente, es hacerle a esos hijos pertenecer a nuestra familia, conformarnos como un equipo en familia para poder superar adversidades, ayudarles a afrontar esas situaciones emocionales que puedan surgir en el camino, validándolas, pero también permitiéndoles que lo hagan de manera autónoma y acompañándoles en el proceso. Eso es lo primero. Existen otro tipo de herramientas. La enseñanza, la educación en valores, en principios específicos, funcionales, que realmente nos ayuden a nosotros y que sean como esos principios de casa, nos va a ayudar a que ellos tengan y adquieran esos propios principios y empiecen a generar unos propios, unos de ellos. Y entonces eso les va a ayudar a ellos a tener una visión de mundo. Eso desde la familia. ¿Sí? Desde el espacio general y las habilidades que pueden llegar a adquirir, practicar un deporte puede ser maravilloso. Por ejemplo, practicar, si no les gusta el deporte, una actividad adicional en la que se sientan bien, en la que ellos sientan que pueden destacarse, en la que sientan que realmente pueden empezar a tener habilidades de liderazgo, a relacionarse con otros, a lograr cosas. Eso puede ser arte, puede ser natación, pero también puede ser fútbol o también puede ser ajedrez o también puede ser cualquier otra cosa que ellos deseen hacer en donde se sientan bien, porque eso les va a alimentar su autoestima. Enseñarles técnicas como el mindfulness, por ejemplo, enseñarles a estar en el aquí y en el ahora, a disfrutar su presente, eso es maravilloso también y son técnicas deliciosas con ellos que incluso los pueden vivir en familia. Eso es parte de lo que se enseña, por ejemplo, dentro de la consulta, ese tipo de actividades, hacer actividades, misiones, trabajo en equipo en casa, tener un proyecto como tal familiar de hogar que podamos nosotros empezar a generar juntos y que todos puedan cooperar. Por ejemplo, que cada uno puede dar soporte desde el pequeñín de 2 años hasta el de 15 y luego la mamá o el papá o quien esté presente que pueda aportar para que todos puedan lograr ese proyecto y sentir esa noción de que eso también puede servir. ¿Sí? Pero claramente el juego es la base para todo. ¿Sí? Es decir, el niño aprende habilidades sociales a partir del juego, el niño aprende a hacer habilidades cognitivas y entonces entiende que esa realidad de lo que le enseñan en el aula se ve en su realidad actual, en lo que hace en el día a día a través del juego. El niño replica lo que siente y expresa lo que siente a través del juego y aprende a relacionarse también con el otro y a sacar esas emociones efectivamente a través del juego. Incluso si el juego termina en discusión, porque incluso en esa discusión es una manera de afrontar la vida en pequeño, es decir, ese juego es una representación de lo que el niño va a vivir en su realidad más adelante. Y entonces, como aprendo a solucionarlo dentro del juego, sí lo va a aprender a solucionar afuera. No solo desde toda la cantidad de habilidades a nivel neuropsicológico que pueda adquirir, sino también desde la habilidad emocional y social que le puede dar el juego. Entonces, el juego, por supuesto, que tiene que estar presente a lo largo de toda la vida. Si pudiéramos hacerlo siempre, sería maravilloso. Muchas gracias, querida Franci. Yo tengo una duda que a veces escucho, y eso son de esas dudas, preguntas corchadoras, siento yo, que dan mucho miedo con el tema de la medicación. Eh, y a veces puede pasar, ¿no? Que desde pronto de los muy pequeños, como que los medican, ¿no? Entonces le mandan la Ritalina, como estas cositas que, especialmente para los que se ven que son de movimientos muy activos, que están como, entre comillas, como ping-pong, ¿no? Y por el contrario, a veces pasa que entonces ya los ponen muy bajitos, el tema del sueño, y no sé qué. ¿Tú qué ves en eso? ¿Qué opinas sobre estos temas de medicamentos? Propiamente a mí no me gusta, pero no sé, ya es de una parte muy profesional, ¿cómo eso? ¿Cómo es que esto se maneja dentro de este ámbito clínico? Mira, obviamente esta psicología no se medica, ningún psicólogo puede medicar, pero se hace cuando se trabaja en enlaces en psiquiatría.
Eso se hace únicamente y debería hacerse únicamente en casos extremos, casos que realmente necesiten de esa medicación para poder manejar las cosas que se requieran dentro del ámbito psicológico, ¿sí? Es decir, es esa ayuda que se puede dar desde el profesional médico con psicología para poder abordar la situación. Y si se necesita, a veces se necesita, pero muy poco. ¿Sí? Realmente lo que ha pasado es que si hay un gran sobrediagnóstico y muchos profesionales terminan dando medicación por resolver el problema. Y esa no es una solución al problema, es lo que considero yo. Lo que considero yo es que es una ayuda que puede darse de manera temporal para que las circunstancias se den, el contexto se dé como debería darse para poder solucionar y dar herramientas desde otro lado, ¿sí? Entonces, cuando tú das una medicación a un niño, sobre todo, hay que evitarlo al máximo posible, hay que buscar todas las otras estrategias. Muchas veces un niño mejora muchísimo con fisioterapia, con terapia ocupacional, con todo un equipo de trabajo que esté orientado hacia él para que realmente se le puedan dar todas las herramientas que necesita para manejar, por ejemplo, su nivel de actividad, su atención, su concentración, incluso su comportamiento. Así que esta tendría que ser la última alternativa que se contemple y después de una verdadera evaluación conjunta. Ojalá no solo de un solo profesional, sino de todo un equipo que realmente pueda evaluar cada caso. Yo no te podría decir que nunca se medique porque hay casos en donde se necesitará seguramente, pero sí hay que tratar de que no sea esa la primera opción de ninguna manera. Y a veces, como el profesional habla en sus términos, como padres, sí debemos estar muy atentos a que si a nuestro hijo no lo van a medicar, tengamos toda la claridad de por qué, cuáles son las circunstancias, qué se ha intentado, qué se ha probado antes, cómo ha funcionado, qué está sirviendo y qué no está sirviendo. Nosotros somos quienes conocemos a nuestros hijos. A veces el miedo no nos permite tomar las decisiones adecuadas. Entonces, si nosotros conocemos a nuestros hijos, sabemos si realmente es algo que se necesita o si preferimos una segunda opinión. Listo, muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta y nos dicen, o te preguntaremos bien, quisiera saber cómo se puede manejar el TDAH cuando madre o padre también tienen ese diagnóstico y no se ha trabajado terapias conductuales. Ok, vale, no necesariamente son terapias conductuales, hay muchas otras terapias que se pueden trabajar para el TDAH y tiene que ser un equipo de trabajo. De ahí lo que se recomienda es que inmediatamente padre o madre, los dos, si están presentes, puedan estar en un proceso como tal de intervención para que puedan entender las circunstancias del TDAH. Si yo tenga TDAH, no es lo mismo tener TDAH yo que mi hijo lo tenga, porque no voy a manejar, aunque pueda comprender la situación, no necesariamente voy a manejarla igual a como lo manejaron conmigo. Puede ser que incluso me haya enterado después, o puede ser que incluso nunca haya tenido un tratamiento. Así que lo prioritario ahí es tener un diagnóstico oportuno y en el momento en que tengo el diagnóstico oportuno, dejarme aconsejar de un equipo profesional que esté pendiente de cuáles son las necesidades de mi hijo. Mis necesidades con TDAH no son las mismas necesidades de mi hijo, ni porque soy adulto, ni porque tengamos la misma historia. Eso no es posible. Así que tengo que aprender a leer las necesidades de mi hijo, empezar a controlar yo mis propias emociones, empezar a controlar yo mis propios impulsos, tener mis propias herramientas de manejo para poder con eso ayudar a mi hijo. Si bien al comienzo un diagnóstico de TDAH o cualquier diagnóstico puede llegar a generar un impacto porque no entendemos qué es, porque no entendemos cómo manejarlo, cuando tenemos el asesoramiento adecuado, después encontramos que estos recursos están a la mano, que podemos acceder a ellos y que al final le podemos dar a nuestro hijo lo que siempre todos los padres queremos, que es una vida tranquila, una vida feliz, una vida en la que el niño se pueda sentir pleno y satisfecho con su propia vida y con su crecimiento. Entonces sí se puede, pero sí necesitamos apoyarnos en equipo y no va a funcionar algo que parezca en una lista o en un libro. Se necesita hacer una evaluación específica de ese niño para saber qué requiere. Bueno, ahí es muy importante lo que tú dices, es ¿no? ese complemento también individualizado, porque esto mismo pasa con todos los temas que empiezan a estar muy rotulados, ¿no? Temas, por ejemplo, del THA, del autismo, entonces uno ve y ya eso parece, con mucho respeto lo digo, pero pasa, que es como que ya es una vara para todos, ¿no? Entonces, es como un plan casero. Toma esto y haz esto mismo, o la más fácil es medicación también, que es la otra. Como No.
hablábamos un poquito antes, eso, y después de pandemia, ¿no? Esto aumentó a unas formas elevadas, lo que son temas de TDAH y autismo, ya empezaron a ser muy catalogados estos chiquitines, porque claro, entraban estos temas educativos y lo que veían eran niños que se aburrían muy rápido, que sus niveles de atención pues no iban a estar allí presentes, y bueno, se olvidan mucho, y acá vuelvo y recalco, sí, haciendo uso de mi profesión, de mi labor, como el tema del movimiento, ¿no? Muchas de las cuestiones que veíamos es que habían mentes muy rápidas, pero cuerpos muy quietos, ¿no? Entonces el tema, la falta de movimiento también pues genera, de alguna forma, que pues no haya también ese desborde pues para que el niño pueda acceder a todos estos componentes de satisfacción, de manejos en general de su propio cuerpo, y hasta ahora están como en todo este tema de exploración. Entonces, a veces se ve mucho en los colegios tradicionales que inclusive solamente se centran en todo el tema de ejercicio, ¿no? Pero es una vez a la semana, inclusive, porque aún todavía se da mucho refuerzo a los temas cognitivos, ¿no? Mejor que aprenda matemáticas, que sepa español, que la biología, como estas temáticas tan fuertes, y se desliga, ¿no? La parte del ejercicio y el movimiento, que es fundamental. Y bueno, de ahí para allá se confunde muchos temas de diagnósticos y a todos se trabaja como en una misma vara de alguna forma. Sí, Bueno, sí, mira que cuéntame. ahí respecto a eso, es importante que ojalá todos los padres supiéramos que el movimiento, la actividad motora, no solamente es para practicar deporte, tener una actividad, es la base fundamental de incluso el desarrollo cognitivo. O sea, si tú quieres que le vaya bien a tu hijo en matemáticas, que el niño aprenda a reconocer su cuerpo, que el niño aprenda a gestionar su movimiento y su actividad, va a ser vital para que él aprenda matemáticas. Entonces, el asunto es que a veces hemos tratado como de ponerle una jerarquía a lo que el niño debería saber, lo que el niño debería aprender. Y eso no está bien. Precisamente porque el juego es tan importante, el movimiento también ayuda a que realmente los niños puedan generar conexiones neuronales necesarias para que puedan gestionar todo su aprendizaje, inclusive el emocional. Entonces, eso va a ser vital también. Por otro lado, efectivamente, la pandemia generó muchas circunstancias, no solo emocionales, sino de desarrollo en los niños y niñas que crecieron en esos ámbitos. Muchos niños nacieron durante la pandemia o estaban muy pequeños en pandemia o incluso tuvieron que vivir con jardín infantil estando en pandemia. Y este tipo de circunstancias que no se dieron como deberían darse, generan un impacto en el futuro, incluso varios años después. Eso no es solo inmediato. Hoy en día estamos viendo estos resultados tanto en el adulto como en el niño. Se da mucho sobrediagnóstico, así que hay que tener mucho cuidado y prevenir que ese sobrediagnóstico se dé. No se trata de que todos los niños tengan TDAH o todos los niños sean opositoristas desafiantes, sino que necesitamos darle eso que de alguna manera no vivieron en esa etapa de su vida para que ellos puedan ir nivelando esos espacios de crecimiento y desarrollo que tienen. Bueno, ahí daría para otro tema muy interesante, justo, pero esto nos alargaría un montón, que es como el tema que es normalizar también el tema. Eso sí, ahí sí digo normalizar. Por ejemplo, el tema de las pataletas, de los berrinches con los niños hasta cierta edad, porque también es una forma como natural, ¿no? Es una forma de expresión que es apta, pero claro, a nosotros como adultos nos da como, ah, se botó al suelo, ¿qué hago? No, párate. Como, o sea, digamos, ese miedo de nosotros, ¿no? Y a veces desnaturalizamos algo que en su componente fisiológico, en su componente de madurez, es como la única forma de comunicación, y es la forma de expresarse, mira, estoy cansada, mira, no quiero esto, mira tal cosa, y a veces como que lo dejamos y pensamos que está mal, ¿no? Que más por el contrario, un niño que esté muy bien portado, muy bien juicioso, que no se mueva, que mejor dicho, es el niño pues perfecto, inclusive desde el nacimiento, ¿no? Muchos padres a veces cuando yo les hablo sobre, les pregunto cómo fue el parto del niño y todos estos temas, no, mi hijo súper juicioso, no lloraba, no lo vestía, ni se movía, o sea, y uno dice, claro, ellos los dicen con mucho respeto, con mucho orgullo, porque todavía no lo conocen, pero para uno es como, oh, está preocupante, porque generalmente no debería ser así, por el contrario, en su nivel de maduración debería ser todo lo contrario. Pero bueno, quería como Entiendo, dejar ese asunto. sí.
ese De asunto allí acuerdo, de pendiente. acuerdo. Ujú. Bueno, no sé si de las personas que nos acompañan tengan dudas, preguntas, quieran hacernos alguna pregunta, hacerle una pregunta a nuestra invitada, pues es el momento de que lo escriban. Eh, y bueno, también siento que aquí hay personas también de tu comunidad, de las personas que tú también conoces, que por allí también están súper y te han saludado como Sí, hola y demás. Entonces he también. visto varios conectados, de verdad, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos y pues esperemos que esto se repita y que podamos abrir estos espacios de manera frecuente. Así que sí, quienes tengan preguntas, bienvenidos. Bienvenidos que acá le apuntamos a ello. Algo importante es, bueno, por favor, si desean, lo puedan compartir. A la final, nosotros esto lo hacemos con la finalidad de poder llevar una información un poco más adecuada, actualizada, y que nos pueda servir a nosotros, porque bien nuestra labor de alguna forma, a veces siento que, por ejemplo, nos confundimos en muchas cosas y hay mucha información. Antes era porque no había y le tocaba uno ir a la biblioteca y buscar en el libro y lo que dijera el libro, eso era. Pero ahora, por el contrario, hay mucha información y uno, pues, entre tanta información también tiende a confundirse. Ojalá y en especial los que son padres primerizos, ¿no? Que están como también voy a lo que está ligado a mis padres, pero mis padres tienen otro mecanismo que ya no son como los más actualizados de la hora, entonces uno como que se forma de muchas cosas. Y bueno, básicamente es esto para entregar información más certera. Pues nada, acá te dan Mm, también mucha gratitud y pues no siendo más, mi querida Franci, pues te agradezco mucho nuevamente por estar aquí presente. Para mí es un orgullo, así como por acá nos acompaña también Diana, que también es psicóloga, compañera tuya, también fue en algún momento mía y bueno, todo este tema. Les agradezco mucho por estar aquí presentes, a las personas que se han unido. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Para mí es un máximo de gratitud en general. Y bueno, para mí, sabes, la admiración que también te tengo. Así que gracias por muchas regalarnos este gracias. tiempo. No, muchas gracias, gracias por invitarme y pues nada, esperemos que se repita entonces y de verdad muchas gracias a todos por estar aquí y pues nada, cualquier cosa que necesiten, aquí estaremos también para resolver las preguntas que se quieran, se requieran y si algo que tú dices es bien importante, es que tener criterio en este momento es una habilidad fundamental con este ciclo. La información afuera está y hay mucha, pero no necesariamente toda la información que se encuentra es la que se necesita. Entonces, tener ese criterio va a ayudar muchísimo a que realmente todos podamos filtrar un poquito toda esa información que tenemos afuera y entender qué es lo que necesitamos para nosotros y para nuestra vida. Muchas gracias. Recuerden que la pueden seguir como @psicóloga.franciladino, ¿cierto? Así lo tienes. Así es, También sí, dejas así es, allí. Creo que tú psicóloga.com. tienes eventos también, temas online. Tú no estás Sí. aquí en Bogotá, ¿no? Sino en Panamá. Entonces, bueno, también. Ah, bueno, por acá alguien Daisy que nos dice que te dice muchas gracias, muy interesante la temática. Acá les cuento un chisme, ella también es perteneció mucho tiempo también al tema de la Ibero, entonces a la Corporación Universitaria Iberoamericana, porque acá hay personas que están conectadas también de la Iberoamericana, entonces que sepan que también hacen parte de esa familia o fue parte también de esta Eh, familia Ibero. de la Casa Ibero hace unos años. Así es. Y haces temas de docencia y demás. Así que bueno. Sí. Muchísimas gracias nuevamente. Pues que tengas un feliz descanso. Gracias a todos. Y bueno, estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, Que gracias, pasen muy gracias a bien. todos. Chao. Bonita noche. Lo Gracias. mismo, chao.